buenas tardes. Estamos apenas agarrando el sueño. La mañana ha sido muy intensa. Comenzamos con la movilización de apoyo a los compañeros del Magisterio Democrático, un rato aquí, y luego en mi caso pues, tuve que ir a atender varios problemas con los funcionarios del SAE. Estoy prácticamente regresando. Ayudó mucho que se haya movido la fecha de inicio de la reunión de las 12 a la 1 de la tarde, y así llegué prácticamente a la final. Entonces, una disculpa porque ya me tocó tarde. Voy a abordar el tema en el que todos estamos en este momento concentrados. Espero no repetirme, porque pues, esta información la hemos estado dando prácticamente en todos los lugares donde nos requieren, incluso en la banqueta, compañeros que buscan actualizar la información. Voy a partir del hecho de la última reunión que tuvimos en la Secretaría de Gobernación, y a partir de ahí vamos a actualizar algunos puntos. Una vez que se da la información, cuando concluye a eso de las 2 de la tarde la reunión en Gobernación, al día siguiente aparece un documento, un artículo publicado en el periódico de La Jornada, un reportaje de una reportera de La Jornada, en el que da y afirma una serie de cosas a partir de lo que ella llama sus fuentes de gobernación. Esa información, por supuesto, plantea una serie de cosas que meten en contradicción a algunos compañeros y espantan a otros. Dice, por ejemplo, que Gobernación va a atender a 4 o 5 grupos en la solución del problema. Señala una cifra que todavía no está establecida, pero que voy a explicar, de 2.500 compañeros que se van a jubilar. Y luego dice lo que más inquietud generó, de que la solución del conflicto va para largo. Ya esta parte la hemos comentado, hemos señalado que a lo largo del conflicto hemos aprendido que parte de las tácticas, de los procedimientos de nuestros enemigos y de nuestros adversarios que controlan los medios de información consiste en vertir de repente rumores para buscar generar confusión en el interior de las filas de nuestro sindicato, tanto de activos como de jubilados. No es la primera ni será la última vez, y habrá que, digamos, tener muy presente este tipo de hechos para evitar ser confundidos. Precisamente para eso son estas reuniones, particularmente la reunión informativa de jubilados nos permite actualizar la información, y lo que se tenga que dar será por los conductos que están establecidos, sean de la propia dirección del sindicato, donde comente asuntos, o de la propia comisión de trabajo, que tenemos reuniones periódicas a través de plenarias de la comisión de trabajo. ¿Cómo estamos? El secretario general hace algunos días señaló un hecho que por supuesto es tal, cuando dice la propuesta ya la tienen, la propuesta para la reinserción laboral ya la tienen, pero está buscando administrarla a los tiempos, a los planes del propio gobierno federal. Están haciendo lo mismo en el caso del Magisterio Democrático. En el caso del Magisterio Democrático, hoy en la mañana, revisando las noticias, lo que se ha comentado en la radio, lo que han declarado los compañeros maestros, pues sabemos que va a abrirse un espacio en la parte que hace a la reglamentación de lo que ya fue votado en la Constitución, en lo que toca al esquema educativo privatizador de este gobierno. Pero para que opere esa parte de la Constitución se requiere reglamentar. Y lo que han obtenido nuestros compañeros maestros
a lo largo de estas semanas de intensa lucha es precisamente que en la reglamentación de esa corta reforma educativa ellos puedan aceptar sus propuestas en 4 rubros. Primero, que haya un rechazo rotundo a la privatización de la educación pública en nuestro país. Segundo, que la educación tenga claros contenidos humanistas, porque lo que quieren hacer de la educación en nuestro país es formación de técnicos y obreros calificados, y por supuesto a nadie le interesa que conozcamos la historia de nuestro país, que sepamos cómo funciona la economía, que tengamos entendimiento de cómo está organizada la sociedad, que manejemos de manera ejemplar la parte cívica contenida en la Constitución y el proyecto de nación que ahí está contenida, que no abordemos temas de filosofía. ¿A quién le interesa saber cuál es el sentido de la vida? ¿Qué entendemos por derechos humanos? Todo eso son partes inservibles de la educación para la oligarquía. Lo que quieren, como lo decía el día de hoy en una entrevista de radio, el hijo de uno de los oligarcas mexicanos, Claudio X González, que además expresa el nombre de Salinas de Gortari, descalificando a los maestros, decía prácticamente que hay que acabar con los maestros del magisterio, particularmente con el magisterio que se lucha. Pero finalmente los maestros han logrado llegar a un acuerdo en lo que hace a que cualquier reglamentación en el terreno de las leyes que reglamenten la parte relativa de la Constitución en materia educativa tenga que escucharse la voz del magisterio. No hablo de los charros están ahí para contener al resto del magisterio, pero las secciones democráticas de Guerrero, de Michoacán, de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, etcétera, son secciones, son decenas de miles de maestros que tienen propuestas, que defienden el espacio educativo, que defienden la educación pública, laica, gratuita, científica, en los términos que todavía está reflejado en la Constitución de México. Y en ese marco estamos nosotros. Nosotros prácticamente estamos a la espera de que esa propuesta que ya tiene que sea presentada. ¿Cuáles son los tiempos del gobierno federal? Los tiempos del gobierno federal son dos. Uno, la coyuntura conforme va avanzando, y el otro, el calendario legislativo. Lo que ellos pretenden tendrá necesariamente que discutirse en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras. Y serán las dos cámaras si lo que ellos plantean en cuanto a la privatización del petróleo y la electricidad tocan modificaciones fundamentalmente en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución, en donde toda la materia de hidrocarburos, de petróleo, etcétera, lo que hace a la energía nuclear y lo que hace a la prestación del servicio público de energía eléctrica está regido bajo la categoría de exclusividad de la nación. Es decir, en estos sectores estratégicos no se permite constitucionalmente la participación de capital privado. Pero esta parte no la sabemos. Sabemos que hay una propuesta que será contenida en el marco de su propuesta privatizadora del petróleo, de la electricidad y de la industria nuclear, aunque esta parte poco se ha tocado. Nos hemos concentrado más en lo que hace al asunto directo a nosotros, el servicio público de energía eléctrica, y particularmente a la joya de la corona de la riqueza nacional, que es el petróleo y la industria del petróleo, representada en este caso por Pemex, que está en esa perspectiva privatizadora. Entonces el gobierno maneja esos dos tiempos: un tiempo político que va de la mano al desarrollo de las movilizaciones sociales, que va de la mano al desarrollo de la coyuntura, de los problemas que se van presentando, y el tiempo legislativo que ellos buscan empatar para que pueda asentarse su proyecto de reforma energética, modificando la Constitución o canalizando la reforma privatizadora por la vía de leyes secundarias. Y aquí hemos venido comentando, dando la información necesaria de documentos que dan cuenta de todo el proceso de privatización de marcha. Desde el documento clave, publicado en diciembre
del año pasado por el Banco Mundial, titulado Agenda para la Reforma Estructural en México, en donde se abordan los temas de la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma energética, etc. Es muy recomendable, compañeros, por lo menos entre ustedes, los que tengan mayor interés en interiorizarse en estos temas. ¿Por qué? Porque uno no mira la coyuntura solamente a partir de lo que aparece en la prensa cada día. Hay que ir al fondo, hay que ir a la raíz de cada uno de los problemas para ir entendiendo, para ir comprendiendo por dónde avanzan los intereses de la oligarquía, del gobierno, y en la medida en que los intentamos estamos en mejor posición para defender nuestros intereses. Después del Banco Mundial y las recomendaciones e instrucciones que le dio al gobierno de Peña Nieto, está el documento llamado Estrategia Nacional de Energía, en donde se bosqueja de manera más precisa que la agenda del Banco Mundial los aspectos de la privatización en petróleo y en electricidad. Después viene todo lo que sabemos ya del diagnóstico de Comisión Federal de Electricidad, casi al borde de la quiebra técnica, resultado del proceso de la privatización y la energía cara de nuestro país, resultado de contar con un parque de generación que se creó a lo largo de más de 15 o 20 años, que descansa básicamente en el consumo irracional de hidrocarburos, de gas, y que han provocado precisamente esa debacle económica, tecnológica y Comisión Federal de Electricidad. Hoy sabemos, porque a veces mejor se conocen las cosas cuando lee uno periódicos, por ejemplo, del Imperio del Norte, que lo que podemos encontrar en nuestro país. Hace una semana aparecieron publicados los reportajes en el periódico Washington Post. Dije Washington Post, y ahí, a lo largo de 3 artículos, se señala la visión imperial en relación al petróleo de México. Hay un artículo ahí muy interesante porque aparece un mapa de la República en nuestro país en la parte que hace al Golfo de México. Incluye la mitad del Golfo de México, incluye por lo menos 1/3 de la República Mexicana en una especie de península que crece hacia el norte, en donde, a decir de los norteamericanos, hay enormes depósitos de gas y de petróleo, tanto en tierra adentro como en las llamadas aguas profundas del Golfo de México. Y ese es el botín que quieren ellos tener bajo control y apoderarse. Dice ese reportaje algo que aquí nos ocultan. Dice: México es la 4ª potencia con mayor reserva de gas a nivel mundial. Uno se queda sorprendido y dice uno, bueno, entonces ¿por qué Comisión Federal de Electricidad, por qué las plantas privadas de generación tienen que comprar gas a Perú, a Bolivia? Pues resulta que en México la manera depredadora en que se extrae el petróleo, inyectando hidrógeno para precipitar rápidamente la salida y la extracción del petróleo, provoca que el gas se desperdicie. Y entonces somos 4ª potencia en reservas de gas a nivel mundial, y es de lo más criminal. Estamos importando, comprando gas en Sudamérica, porque aquí no hemos desarrollado esa industria, porque el mayor interés de quienes administran Pemex y el Imperio del Norte simplemente extraer la sangre negra, el oro negro. Todo esto no fue un asunto que se haya generado en 2 o 3 años. Y por lo mismo, la corrección de esta problemática, cambiar radicalmente el parque de generación eléctrica de nuestro país, va a tomar años. Ahí, en ese marco de contradicciones, es donde se inserta la resolución, la solución, la vía para alcanzar una solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricidad. Y no es porque en el gobierno haya corazones generosos, no, es porque están obligados a resolver la cauda enorme de conflictos sociales que se han generado a lo largo del periodo neoliberal, pero particularmente
solamente en el periodo del panismo en la silla presidencial. Eso es lo que nos lleva a esto. Y hemos explicado aquí cómo en la coyuntura actual, si este gobierno no resuelve el tema, considerando que está en curso la presentación de la petición de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que va a suceder, si no se alcanza una solución antes, es que esa violación va a ser suya al gobierno federal. Entonces, en este mar de contradicciones está lo que nos ha señalado nuestro secretario general cuando dice: la propuesta ya la tienen. Está en el marco de una visión privatizadora que nos va a permitir recuperar nuestro trabajo y garantizar la sobrevivencia del Sindicato Mexicano de Electricidad. Y en esa perspectiva está lo que ya anunciamos: el que se puedan jubilar miles de compañeros de la resistencia, miles de compañeros de la resistencia que al tiempo de servicio que acumularon a octubre del 2009 se le sume el tiempo transcurrido. En esta parte que falta nada más, el gobierno ya tiene una propuesta en lo general, ¿sí?, que abarcaría alrededor de 3,000 compañeros de la resistencia. Pero esa relación se tiene que especificar una vez que conozcamos la fecha de corte para hacer la suma del tiempo transcurrido. No es lo mismo decir que se reconoce al 31 de diciembre del año pasado, a señalar que el acuerdo es que se reconoce al 9 de mayo de ese año, que es cuando la propuesta prácticamente fue aceptada. Entonces, ese asunto de precisar la fecha es lo que nos va a permitir hacer el corte, hacer el depurado, considerando las 7 causales, los 7 requisitos que establece la cláusula 64, que hace que para cada caso sean diferentes listas. Habrá una lista, en lo general, para quienes cumplan el requisito de lo que establece la fracción primera y su inciso A, que habla de manera combinada de tiempo de servicios, 30 años y fecha mínima de 55. Y una vez que se reúne ese requisito, se puede ir al 100% o se puede ir a un porcentaje a partir de los 25 años, siempre y cuando reúnan el requisito que establece el contrato de 55 años. Ese es el primer requisito. Y ya ahí saldrá una lista, pero esa lista saldrá una vez que tengamos la fecha en la cual hacer el corte para hacer la suma del tiempo acumulado y del tiempo transcurrido de octubre de 2009 a la fecha que convengamos. Luego está el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, todos sabemos que no hay una tabla. Es una condición jubilatoria muy favorable, pero pone como condición, haciendo omisión de la edad, el que se tenga como 25 años. Y para todos estos casos, los mismos hombres que mujeres, sabemos, de acuerdo al contrato y las reglas para el cálculo del tiempo de servicios, que cuando se habla de 25 años, se reconoce con 24 años, 6 meses, un día. ¿Por qué? Porque así está organizado el cálculo del tiempo de servicios en nuestro contrato colectivo de trabajo. Esa es la segunda condición. La segunda lista, la que sería para las mujeres, teniendo, independientemente del escalafón, grupo de trabajo, división, etc., 24 6. Luego viene el grupo de los compañeros que sufrieron alguna enfermedad o riesgo no de trabajo, y que en virtud de ser atendidos en el Seguro Social, finalmente alcanzaron el reconocimiento de ese riesgo, el reconocimiento de esa enfermedad con un porcentaje de incapacidad parcial permanente. Nuestro contrato es muy generoso y en estos casos reconoce para aquellos compañeros de 12 años en adelante
el que se les pueda calcular un porcentaje de su salario para poder jubilarse. Ese es el tercer caso. Luego tenemos los compañeros que sufrieron una enfermedad o riesgo de trabajo. Enfermedad o riesgo de trabajo. Y aquí en esta parte nuestro contrato es muy generoso a la situación que tanto le molesta a la oligarquía, que es proteger la integridad y el futuro y la vida de los trabajadores en México. Nuestro contrato dice que con 5 años de tiempo de servicio, otra vez 461, tú puedes alcanzar, si tienes un porcentaje de incapacidad parcial permanente, una jubilación que construya tu cuota de jubilación con un 50% del salario definitivo que tenías en planta en ese momento. Ese sería el cuarto requisito. Perdón, me salté en este inter porque estoy leyendo mentalmente el contrato. A los compañeros de riesgo eléctrico. A los compañeros de riesgo eléctrico, una vez que tienen los 15 años acumulados en departamentos o en categorías de riesgo eléctrico, se hace extensión de la edad, en este caso de los 55 años, y se aplica una tabla que permite, conforme a esa tabla, obtener una generosa jubilación reconociendo las condiciones extremas a que fueron sometidos cuando laboran en la cercanía o de manera directa con las líneas de alta, de media y de baja tensión. Eso sería el quinto requisito. Luego tenemos el capítulo 6 de la cláusula 64 que dice retiro forzoso. ¿Qué quiere decir? Que ahí estamos protegiendo a los compañeros de edad avanzada cuando decimos que contando con más de 60 años y 25 años de servicio podrán obtener su jubilación en las condiciones que marca el contrato colectivo de trabajo. Y finalmente tenemos el caso de los de salud precaria, en donde se reconoce que podrán jubilarse en condiciones de salud precaria aquellos compañeros que tengan 60 años y 20 años de servicio. Esas son las 7 causales, los 7 requisitos por los cuales van a transitar todos los compañeros que reúnan esos requisitos para poder alcanzar su jubilación. Todo esto, por instrucción de nuestro secretario general, lo vamos a atender de manera coordinada con nuestro compañero Fernando Oliva, en su carácter de secretario de Trabajo, nuestro compañero Eduardo Bobadilla como secretario del Interior y, por razón natural, como voy a explicar, la Secretaría de Jubilados, cuyos titulares es de la voz. ¿Qué vamos a requerir? Y aquí básicamente me estoy dirigiendo a los compañeros de la Resistencia, a los compañeros en las comisiones de trabajo que pueden estar presentes aquí, que como estamos hablando de edad y estamos hablando de tiempo de servicios, esos son los requisitos de entrada que estamos planteando para aquellos que estén en esta posibilidad tan favorable. ¿Qué quiere decir? El acta de nacimiento. Esta parte es clara, acredita al compañero, acredita su edad y a partir de ahí vamos a construir todo lo demás. ¿Qué otra cosa? Aunque nosotros tenemos un archivo maestro, mejor conocido como TRAPS, que son las primeras iniciales de trabajadores, TRABS, TRAPS, ahí el tiempo de servicios es de manera continua. Ahí está sentada la fecha de ingreso. Y el TRAPS maneja la antigüedad conforme manejaba Luis y Fuerza del Centro hasta el 31 de diciembre del 2009. Sumar el tiempo transcurrido no nos cuesta ningún trabajo. ¿Por qué? Porque lo diga así, pero para que se entienda en absurdo, porque de octubre de 2009 para acá no hemos tenido falta. Pero en el caso del tiempo acumulado como tiempo de servicios, hay que verificar el tiempo de servicios que tenemos en base digital con los tiempos de servicios de acuerdo al estado escalafonario de cada grupo, departamento, escalafón, etcétera, etcétera. Entonces, es una tarea del compañero que considere que llena los requisitos
y es una tarea de la Comisión de Trabajo para ir avanzando en el mismo sentido. A la Secretaría ya han llegado muchísimos compañeros a preguntar. Yo lo que hago es una primera evaluación. Soy muy claro. Les digo, tú no, en tu caso es probable, pero necesitas hablar con tu comisión de trabajo, y en tu caso, dada la naturaleza del tiempo que acumulaste, ¿sí?, puedes considerarte como seguro. Yo tengo a la fecha más de 200 compañeros seguros. Ustedes dicen, bueno, ¿y esos cómo fueron? Bueno, fueron compañeros que ya tenían la J, es decir, ya tenían la clave, la sigla de la J de jubilación, primero con Luz y Fuerza del Centro y después con el SAI. Y después el SAI, que había aceptado esa jubilación y les había puesto en sus propios archivos la J, se echó para atrás. Son compañeros que se quedaron a un día. De verdad es de lo más absurdo y criminal. Pero nos negaron jubilaciones simplemente por un día, por 2 días, por 3 días. Hubo compañeros que se quedaron con sus vacaciones interrumpidas. ¿Qué quiere decir? Tenían que esperar el término de las vacaciones porque no se pueden interrumpir bajo ninguna condición, salvo situaciones de emergencia. Y lo que sucedió el día 10 de octubre no fue una emergencia, fue una chingadera. Entonces, estoy yéndome muy al detalle para que quienes están escuchando, sean de la Resistencia, jubilados, la Comisión de Trabajo, o simplemente compañeros de la Resistencia, vayan teniendo en claro cuál es el procedimiento. Porque no es lo que yo quiera, no es lo que la dirección quiera, es lo que el contrato colectivo de trabajo mande. Y nosotros tenemos la obligación de velar por el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo estoy indicando, pero con mucha interacción, con mucha comunicación con las comisiones de trabajo. Yo tengo el TRAPS, nosotros tenemos el TRAPS, el archivo digital, pero yo no tengo los escalafones. Los tuve cuando fui en su momento secretario de escalafones, cuando fui en su momento secretario de Trabajo, y me tocó enviar muchas solicitudes, decenas de miles de solicitudes de tiempo de servicio que les permitía a la Comisión de Trabajo depurar sus escalafones y tenerlos listos por año. Yo me jubilé en el 2005 y de allá para acá, aunque yo pueda decir que tengo esos escalafones, no son útiles. Tenemos que partir de los escalafones actualizados como quedaron en el 2009. Y en el contraste con el listado general que nosotros manejamos en archivo digital, depurar de acuerdo a la fecha de corte la suma de los tiempos de servicio al tiempo transcurrido para poder entonces decir estos sí, estos no. Y cumplido ese requisito, que es el estricto apego al contrato colectivo de trabajo, tendrán que publicarse las listas para que sea un compañero, el que sea, como en cualquier movimiento escalafonario, pueda objetar o reclamar o presentar una queja ante quien corresponde diciendo, a ver, espérate, ese compañero entró 3 días o una semana después de que yo entré a trabajar. Ahí tendrá que aclararse perfectamente esa situación, porque todo será respetando escrupulosamente la regla de oro de nuestro contrato en esta parte que hace la regulación, que es el que es primero en tiempo, es primero en derecho. Ese es el panorama que tenemos enfrente. Y por supuesto, compañeros, no van a faltar, claro, ya mucho menos energía que al principio, aquellos que busquen descalificar los pasos que estamos dando. Simplemente ignorarlos. A un servidor, en el uniforme, porque es mi obligación, se me han acercado compañeros liquidados. Quiero decirles, sé que no es del agrado de algunos de ustedes, de acuerdo a los estatutos,
son miembros del receso. Y mi obligación como dirigente es escucharlos y atender. Creo que no es de la grada, pero yo me voy a la norma estatutaria. Y les he dicho, ningún liquidado puede aspirar a una jubilación. ¿Por qué? Porque aquí no entra ni el hígado ni otro sentimiento. Aquí lo que rige es el derecho y la norma contractual. El que se liquidó en realidad hizo renuncia voluntaria a todos sus derechos, renunció entre otros al derecho a la jubilación. Sí, dicen algunos, pero también cuando uno se jubila se liquida, sí, claro. El contrato establece diferentes tipos de liquidación. El que se liquida porque lo corren, se hace un cálculo. Al que se liquida porque ya no le gustó el trabajo y deja de asistir y luego regresa, es otro cálculo. Y el que se liquida solicitando su jubilación es otro cálculo. Y los compañeros se liquidaron renunciando, como está el documento que los tenemos a la mano, renunciando de manera voluntaria a todos sus derechos, incluido la jubilación. Y en esto tenemos que ser muy claros, compañeros. O sea, yo entiendo el interés de quienes se han acercado, pero estoy ventilando este asunto de manera abierta, pública ante ustedes, para dejar muy en claro que más allá del hígado o del sentimiento, un liquidado no puede aspirar a una jubilación como la tenemos diseñada, simple y sencillamente porque ya perdió ese derecho al hacer la renuncia voluntaria. Y eso tiene que quedar perfectamente establecido. Esto, una vez que conozcamos la fecha para hacer el corte, lo vamos a hacer conforme a la norma del contrato. Lo vamos a hacer conforme al procedimiento que dejamos establecido ante luz y fuerza en la aplicación del contrato y actualmente con el SAE. Hace una hora estaba yo con los funcionarios del SAE que tienen que ver con todos los temas, asuntos, problemas, etcétera, que hace al grupo de jubilados y dice: sí, estamos enterados, pero también estamos esperando con ustedes la fecha de corte para sentar. Y así lo vamos a hacer. Ahí con la gente del SAE abordamos otros temas. Voy a dar algunos avances. Por ejemplo, para la cláusula 95 ya hicimos la propuesta y en principio la ven bien porque no les acarrea ningún costo y administrativamente es muy operable, de que a todos los compañeros jubilados que tienen aplicación a la cláusula 95, como ya sucede con algunos casos, del lado derecho, una vez que termina la parte del nombre, se le ponga una J en carácter más alto, de tal manera que no solamente el SAE sepa, sino que también quienes operan los recibos de Comisión Federal de Electricidad a la vista sepan que ese recibo corresponde a un jubilado. Entonces, lo ven bien, no les acarrea ningún costo y solamente están esperando la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, que a decir de ellos, en esa reunión que tuvieron hace algunas semanas, también la Comisión Federal de Electricidad lo ve con carácter positivo. Entonces, esa es parte de la temática que abordamos. También abordamos a los compañeros que tenemos pendientes del cobro de su 25% de salud precaria, Quiero decirles, si está uno de ellos aquí, acordamos un mecanismo, es el siguiente: nos vamos a reunir en fecha próxima, vamos a conocer lo que ellos llaman su estándar médico para calificar una salud precaria y vamos a analizar caso por caso, de tal manera que los compañeros que ya recibieron una notificación por escrito, yo tengo recibido de esos mismos compañeros 18 casos, puedan tener la oportunidad de enriquecer su argumento o la documentación que hayan presentado. Estos asuntos que parecen bastante individuales o menores son muy importantes a la hora que uno hace balance
para decir que estamos velando por la aplicación y el respeto de los derechos adquiridos conforme a nuestro contrato colectivo de trabajo en lo que hace al grupo de jubilados. También abordamos el asunto de las cartas de signatarias. Ellos fueron muy claros. Creo que de todas las reuniones que he tenido con ellos, y algunos los conozco desde antes, uno de ellos que estuvo trabajando antes en los Infracciones Centro, en la época de que fue director Luis de Pablo, decía: miren, con nosotros no hay problema, pero tenemos una instrucción, no podemos recibir los documentos de ustedes. Y le digo, y los que vienen con fecha anterior del 2009, pues ya nada más peló los ojos, porque tenía enfrente, pues es nuevo. Y dice: bueno, estoy hablando de la instrucción que nos dieron, todo tiene que ser con fecha anterior a la fecha del 10 de octubre, a la fecha del decreto de extinción, porque la instrucción que tenemos es de que no recibamos ningún documento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dice, le digo: bueno, y todos los oficios que yo les he dicho, bueno, es otra cosa. Nosotros nos atenemos a la instrucción que nos dieron. Y no nos dieron instrucción de no recibir documentos, pero sí nos dieron la instrucción de que no podemos recibir documentos con fechas actuales, en el caso de las cartas de signatarias. Dice: si ustedes corrigen ese asunto en la Secretaría de Gobernación, nosotros no tenemos ningún problema, nosotros hacemos lo que nos están indicando. Dije: pues mire, vayan valorando, porque las cosas ya cambiaron. Incluso cuando todavía estaba el PAN al frente, estaba Alejandro Poiré como secretario de Gobernación. En uno de estos puntos, Poiré, y eso lo logramos rescatar en una grabación, se voltea y le dice a sus allegados: pero de verdad que son pendejos, es que no saben que las cosas ya cambiaron. Pues sí, ellos ya iban de salida y habían perdido la silla presidencial y estaban tratando simplemente de acotar para que el golpe que venía no les fuera tanto. Entonces, abordamos varios temas, varios asuntos que hacen al grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con ello, compañeros, quiero decirles que la dirección encabezada por nuestro secretario general está actuando en consecuencia, cumpliendo de manera escrupulosa las funciones que como dirigentes tenemos para garantizar la recuperación de nuestros trabajos, para alcanzar la jubilación de miles de compañeros a los cuales, en virtud de la misma resistencia, en virtud de hacer caso omiso de los cantos de la sirena, estarán en condiciones de jubilarse plenamente como le establece la cláusula 64 de su contrato colectivo. Decirles, compañeros, que no perdamos de vista también que estamos en una situación, en una correlación de fuerzas cambiantes. Ya hay una propuesta, pero el gobierno la va a soltar más pronto si termina de advertir finalmente que el SME está más unido que nunca, que no hay fisuras al interior de la organización, que todos mantenemos nuestra dignidad y nuestra entereza y hacemos todo lo posible para sumar las fuerzas en los actos y en las acciones de movilización. Y lo más importante, compañeros, para estos días que ya están en curso, cerrar filas en torno a nuestro secretario general Martín Esparza. Yo soy de la gente que se formó en la cultura del sindicato, en la cultura más crítica. Yo no le rindo culto de personalidad a nadie. Pero es muy importante en estos momentos reconocer que si hemos llegado a este punto que nos acerca a una solución muy favorable a la lucha del SME, es gracias a quien tenemos como secretario general. Yo no le doy patadas ni le doy a nadie. Pero debo de reconocer que Martín Esparza ha tenido el tamaño, el valor y la inteligencia política suficiente
para que les ve en estos momentos pueda sentir que la victoria la tenemos cercana. Por ende, por lo mismo, el peor error que podríamos cometer, como dicen los que han cruzado el Rubicón, es cambiar de jinete a la mitad del río. Es pensar que la democracia da para que se arme otro desmadre electoral con el que el gobierno inició su caballo de Troya, con ese desgraciado traidor de Alejandro Muñoz. Hoy, compañeros, porque se lo merece y se lo ha ganado a pulso, Martín Esparza debe continuar al frente. Compañeros, y me incluye, no hay nadie que pueda suplir el trabajo, el oficio y la capacidad de Martín Esparza en este momento. No es de hacer un experimento democrático. Es momento de que cerremos filas y ya vendrán otros tiempos, siempre ha sido así. Ahorita lo que se requiere para llevar a buen puerto la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas es cerrar filas en torno a nuestro secretario general. Todos los demás somos prescindibles, compañeros. Habla de la elección. Todos los demás somos prescindibles. Pero Martín Esparza, Martín tiene que concluir su trabajo contando con la confianza, el apoyo, el afecto, la fuerza de todo el grupo de jubilados y de los 16.599 dignos compañeros de la resistencia. Esta parte es clave, compañeros. Esta parte es fundamental. El gobierno mira al horizonte y dice, ya nada más llegue septiembre, envío mis reformas, se inicia el periodo ordinario en la Cámara de Diputados, no sé a cuál Cámara el día primero, ahí va a ir la reforma energética. Si él quisiera, si él pudiera, nos estaría mandando hasta aquellas fechas. Si nosotros, en una alianza formidable con los maestros democráticos, mantenemos un curso de movilización con inteligencia, sin caer en provocaciones, podemos obligar al gobierno a que ese espacio que él ha calculado para empalmarnos con su reforma energética lo podamos acortar. Por eso aflojaron las combinaciones. ¿Para qué? Según ellos, para mantenernos entretenidos un rato, porque no es tampoco un proceso de la noche a la mañana. Tampoco es un asunto que se resuelva en una semana. Les recuerden cómo era el procedimiento con Luz y Fuerza del Centro. No salía que tú llegaras aquí a jubilados, acá abajo, hacías su solicitud y al día siguiente te decían, sí, ya vas a recoger tu cheque. Acuérdense, se tomaba semanas y meses. Y aquí vamos a ir dando pasos, comenzando con los que tienen mayor urgencia. ¿Cuáles? Hay compañeros que están en situación precaria, hay compañeros que tienen riesgos de trabajo, hay compañeros mutilados, situaciones de salud muy difíciles. Vamos a buscar que esos vayan saliendo primero y alcancen una merecida jubilación. Una vez que tengamos la fecha para hacer el corte, podemos establecer con mayor claridad los pasos y eso sí, nadie se va a quedar sin la jubilación. Y lo más importante, compañeros, una vez que tú fijas una fecha, lo demás se acumula. Esto es muy importante recordarlo para que sepamos antemperar, por supuesto, nuestro deseo íntimo, formidable de alcanzar la jubilación, también con los tiempos de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, yo quería comentarles todo eso, compañeros, y decirles
vamos por el camino correcto, vamos a alcanzar la victoria dentro de un proceso de lucha en contra de la privatización del petróleo y de la electricidad, vamos a garantizar la sobrevivencia de nuestro contrato colectivo de trabajo. A los más jóvenes les va a tocar la victoria final y a nosotros, aunque sea un cachito de laurel, pero vamos a ganar. Muchas gracias.